Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Omar Heriberto Valenzuela, maestro de 3/4 de tiempo en Cebatis número 33, Leona Vicario de San Luis Río Colorado, desde donde les enviamos un cordial y afectuoso saludo ahora para todos los que estamos trabajando en estas plataformas y en esta capacitación de la formación docente. Desde aquí un afectuoso saludo y vamos a retomar el tema que nos trae en esta oportunidad, que es la importancia de la comunicación oral y escrita. Debemos de recordar pues ambas se caracterizan y ambas son muy importantes, aunque sin dejar a dudas debemos de reconsiderar que la comunicación oral es uno de los elementos más importantes, más complejos que hace uso el ser humano para mantenerse en comunicación con el resto de la población. Y sí, también hay que decir la importancia que revierte la escritura, porque gracias a ella también podemos emitir mensajes, podemos recibir mensajes, tenemos retroalimentaciones importantes sobre textos que nosotros a veces elaboramos o que elaboran otros y que de alguna manera no dejan de ser factores importantes de comunicación. Retomando un poco a las lecturas que tenemos en la plataforma, como es el caso de lo que escribe Julián Sansen, donde nos dice las diferencias y las importancias de ambos tipos de comunicación. Nos habla de la comunicación oral y nos dice que la aptitud para la comunicación oral es innata. La que corresponde a la escrita, dice, debe ser aprendida. Y nos habla de una diferencia interesante. Dice, no es necesario enseñar a un niño a hablar, en cambio sí lo es enseñarle a escribir y a leer. El hombre inventó la escritura, pero no el habla. De hecho, estamos más cerca de la verdad, metafóricamente, si decimos que fue el habla la que inventó el hombre. Por otro lado, nos habla de la comunicación escrita y nos dice que nuestra especie es inconcebible sin el habla. Nuestra civilización, dice, lo es sin la escritura también. De acuerdo a lo descrito por Sansen, los primeros documentos de que tenemos noticias son las tablas de arcilla, utilizadas para registrar inventarios de ganado y granos. Fueron encontrados en la Mesopotamia y revelan que la escritura nació para resolver el problema relacionado con la propiedad de las cosas, la administración de los recursos y la dominación de unos por otros. En su escrito, Sansen agrega que pensar en producir cadenas de razonamiento, enlazar premisas y conclusiones, y la escritura permite hacer cadenas de razonamiento mucho más largas que las que podemos manejar oralmente. Por eso la escritura abrió la puerta al pensamiento complejo. En contraste, dice también, con la escritura, la comunicación oral puede ser puesta en acción inmediatamente, es decir, podemos recibir y emitir mensajes en fracción de segundos, siempre y cuando nuestro interlocutor esté en el mismo tiempo y en el mismo momento con nosotros. Es por eso que es el modo comunicativo propio del diálogo, de la discusión y el debate. También dice, como lo han sabido siempre los teóricos y practicantes de la oratoria, la palabra hablada se beneficia al menos de dos dimensiones expresivas totalmente ajenas a la palabra escrita: la entonación y el lenguaje corporal que la acompañan. Por otro lado, la escritura libera, por decirlo de alguna manera, según Sansen, el pensamiento del habla. Gracias a la escritura, la inteligencia del hombre se convirtió en una realidad auténticamente colectiva y el conocimiento en un proceso de recursos acumulativos que cada generación hereda, enriquece y transmite. En ese sentido, tomando en cuenta otros teóricos que han estudiado la comunicación tanto oral como escrita, podemos mencionar en este caso a Berelson y Steiner, 1964, citados por Cantú y Flores y Roque, que hacen una diferenciación entre, o muestran las características tanto de la comunicación oral y escrita, y se definen el proceso de comunicación de la siguiente manera: que el proceso de comunicación dice la transmisión de ideas, emociones, habilidades, etcétera, mediante símbolos, palabras, imágenes, cifras, gráficos, entre otros. También Cantú, Flores y Roque mencionan que los mensajes se envían y reciben a través de la radio, cine, internet, televisión, etcétera. El mensaje a transmitirse entre el emisor y el receptor debe de darse de un contexto adecuado. Y en el caso de la comunicación escrita, Cantú, Flores y Roque, 2005, mencionan: son manejo de temas específicos, es más formal y objetivo, selección precisa de la información, es más gramatical, utiliza signos de puntuación, sinónimos, enlaces, sintaxis, entre otros recursos. Usan estructuras sintácticas complejas y de elaboraciones precisas de estructura. Esas son las características que nos mencionan la comunicación, tanto oral como escrita, y yo les envío un saludo. Gracias.